Iniciamos entonces nuestra tercera clase de nuestro curso de cálculo, obviamente. Y la sesión de hoy día aporta la resolución de problemas. ¿Ya? Insisto, está habilitado aquí el chat, o habilita su micrófono si es que necesita preguntar algo. O estoy pendiente del chat para que mande sus dudas, ¿de acuerdo? La clase, en esta sesión lo que vamos a ver es una estructura más o menos general acerca de la resolución de problemas o cómo abordar cierto tipo de problemas, ¿ya? Digo una estructura general porque es una forma, una estrategia para ordenarse en los pasos a seguir cuando se enfrenta a un problema de planteo, ¿ya? ¿Qué vimos hasta la sesión anterior? Vimos la resolución de ecuaciones y antes habíamos visto la axiomática de los números reales, ¿cierto? Eh, como el fundamento para resolver estas ecuaciones, ¿cierto? Ahora lo que estamos haciendo es avanzar y resolver problemas fundamentados en la resolución de ecuaciones, que a su vez está fundamentado en la axiomática de los números reales, ¿ya? Entonces, la importancia de los axiomas es que permiten resolver ecuaciones y a su vez estas ecuaciones permiten dar respuesta a cierto tipo de problemas. Y aquí tenemos nuestro primer problema. Este va a ser nuestro problema ejemplo, ¿ya? A ver si lo conoce o se le ocurre algo que hacer cuando se enfrenta a este problema. Dice, una bomba que trabaja sola llena un estanque en 7 horas. Otra lo haría en 8 horas, otra bomba, obviamente, ¿ya? La pregunta es, ¿en cuánto tiempo se llena el estanque si trabajan ambas bombas juntas? ¿Ya? Ese es un problema, una situación que no se refiere particularmente a ningún objeto matemático directamente, plantea una situación y plantea una pregunta, ¿ya? Hay que observar aquí cada una de las partes del problema, sobre todo lo que pregunta el problema, ¿ya? Porque a partir de ahí es que tenemos que empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se le ocurre a usted abordar este problema? ¿Ya? Lo recordamos, está ahí. ¿Cómo abordaría usted este problema? Abra su micrófono o escriba en el chat. ¿Cuáles son sus opciones? Ojo, la pregunta es cómo abordarlo, no cómo resolverlo, ni cuál es la solución, ¿ya? De eso se trata esta sesión, cómo enfrentarse a los problemas, ¿ya? Primero hay que ordenar la información, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Y luego? Buscar una relación entre las dos que nos ayuden a resolverla. ¿Ya? No, no sé. Sí, sí, perfecto. ¿Y qué ocurre si no entiendo el problema? Maite. Profe, lo que yo haría en el caso de no entender el problema, quizá, bueno, por lo menos lo que yo hago cuando resuelvo problemas y me deja más claro es graficar el problema. ¿Cómo graficarías este problema? En verdad es solo como en términos para guiarse más, porque específicamente este problema como que al graficarlo Nika me va a dar una respuesta, pero si lo hago sería un estanque, otro estanque, pero es solo como para guiarse, como para entender mejor el problema al verlo, visualizar el problema.
Ya, sí, perfecto. La estrategia de representar lo que aparece en el problema también es usada para resolver problemas. A veces, como dice usted, dibujarlo no aporta más, o a veces al dibujarlo sale casi la solución inmediatamente, ¿ya? O facilita un poco más las cosas. Ya, está bien. Eso es una estrategia. Perfecto. ¿Ya? Ahora, ese recurso de representar le permite abordar una parte que es entender la información que dice el problema, entender el problema y también entender cómo se relacionan los datos que proporciona el problema, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿cómo abordar este tipo de problemas en particular? Problemas de bomba, problemas de razón, de llenado, etcétera, ¿ya? Cada tipo de problema o cada problema podría tener una forma diferente de abordarse, ¿ya? Y en eso yo le quiero decir que en esta sesión presentamos una estrategia más bien general para distintos tipos de problemas, ¿ya? Como conjunto de pasos que seguir para estructurar el desarrollo, ¿ya? ¿Qué estrategias podemos elaborar? Bueno, ahí Maite decía, dibujar. Perfecto. ¿Se le ocurre alguna otra estrategia? Javiera decía, identificar los datos, las relaciones. Ya. Todo eso contempla el conjunto de estrategias a utilizar para abordar y para resolver el problema. ¿Ya? Una estrategia general parte por comprender el problema, es decir, responder a la pregunta ¿de qué se trata? ¿De qué está hablando este problema de las bombas? ¿Lo entendió primero? ¿Lo entendió de qué se trataba el problema? Y si es así, podría explicarlo a otro. Ya, Javiera, ¿de qué se trata? Está muteada. Y ahora sí. Prácticamente, o sea, es que sale de que son dos bombas. Ujú. Cada una tiene un tiempo distinto en llenar la misma. Es que no sé si es la misma fuente, ¿no? O sea, ¿Ya? ¿cómo era? No, estanque, el mismo estanque, ¿no? Pero nos preguntan cuánto se demoraría en llenar el estanque las dos juntas. No, me Entonces, enredé mucho. ¿cuántos estanques hay? ¿Uno, dos Eh, o tres? es que trabajan con el. No, a mí, ¿puedo subir un poco para verla? ¿Esto es Que subir? no. El Ahí problema. está. Un estanque en 7 horas duraría muchas horas. Un estanque trasladado. Yo me refería al mismo estanque, pero uno. Uno, Un estanque. uno. Un estanque, bomba 1, bomba 2, tiempos de llenado diferentes de ambas bombas. Perfecto. Tengo, lo que diría Maite sería un estanque, tengo una bomba A, tengo una bomba B, ¿sí? Con flujos diferentes, ¿ya? Una se demora, ¿cuánto? 7 horas y la otra se demora 8 horas, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si trabajan ambas juntas? ¿Cuánto tiempo demoran? ¿Ya? A ver, Pero no Fernanda nos dice, falta. ¿sí? Porque no sabemos de cuántos litros el estanque. Entonces, como que no Ah, sabría. claro, no, hay una información que puede ser necesaria y que no está en el problema. Perfecto. Fernanda en el chat dice, profe, ¿podría ser una opción como para resolver el problema plantear una ecuación? Sí, es una opción y es un paso, yo creo, en este caso necesario. ¿Ya? ¿Entendemos el problema? ¿Sabemos de qué se trata? Hay dos bombas juntas que quieren llenar un mismo estanque, ¿ya? Con tiempos o caudales diferentes. Perfecto. Luego, nuestra estrategia, consiste en identificar cuáles son los datos del problema, decidiendo si hay información que sirve, de la que no sirve, o si falta información, ¿ya? O si nosotros, con nuestro conocimiento, podemos aportar información al problema, ¿ya?
Bueno, ya ahí sabemos cuáles son los datos, o sea, los caudales, cuánto se demora cada una de las dos bombas, pero no está el dato que dice Javiera, no está el dato del volumen del estanque. ¿Ya? Eso es importante y relevante. Luego, identificar cuáles son las variables que están involucradas. ¿Identifica usted alguna variable en ese problema? Y si es así, ¿cuál? ¿O cuáles? La variable tiempo. Ya pensemos en tiempo. ¿Solo eso? Profe, ¿pero a qué se refiere con las variables involucradas? Porque, no sé, yéndonos como a lo más básico, en variables involucradas, dos variables involucradas, A y B, que en el caso A, 7 horas, B, 8 horas. Como dos bombas, pero también puede ser variables involucradas, no sé, si es que estuviera ¿cómo se llama? Lo que dijo Javi, ¿cómo era? ¿Tiempo de llenado? Claro, ¿El tiempo? o sea, ¿Ya? la capacidad El volumen del estanque. ¿eso también contaría como una variable involucrada? ¿Qué significa Oh. variable? Mm, Mire, aquí está la respuesta. mm. ¿Ya? Que varía, que no sé cuánto es. ¿Sí? Esto de que una se demoraría 7 horas y la otra se demoraría 8 horas, no varía. Porque es la capacidad o el caudal que puede llenar la bomba A y la bomba B. Eso es un dato, pero no está representando a una variable. ¿Ya? Aquí hay diferencia entre los datos del problema y la variable. Y la variable, una pista, podría ser mirar la pregunta del problema. ¿Qué nos estaban preguntando? Nos estaban preguntando cuánto tiempo demorarían ambas bombas trabajando juntas. Entonces sí, efectivamente me están preguntando por un tiempo de llenado trabajando A y B en conjunto. ¿Sí? Entonces la variable hasta ahora tiene que ver con el tiempo. No cualquier tiempo, ¿ya? Sino que es el tiempo que se demoran las dos bombas en llenar el estanque trabajando conjuntamente. Si yo pongo, por ejemplo, que mi variable es el tiempo, esta definición de la variable no me dice nada. ¿Ya? Si pongo tiempo de llenado, precisa un poco más, pero tampoco me dice mucho, ¿cierto? Entonces la definición de la variable es súper importante. ¿Ya? Es tan importante como cualquier otro de los pasos, porque le va a permitir establecer las relaciones entre los datos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Identifica usted alguna otra variable? Ya sabemos que aquí tenemos una pista, es el tiempo de llenado de las dos bombas, o sea, del estanque, cuando la bomba A y la bomba B trabajan juntas. ¿Hay otra cosa que varíe en el problema? ¿El volumen del estanque, por ejemplo? No, el volumen va a ser siempre el mismo. El volumen está fijo, ¿cierto, Franco? El volumen está fijo. Ya, entonces, bueno, sigamos. Lo siguiente es establecer relaciones entre los datos y las variables. ¿Ya? Se fija que había un paso en donde identifico cuáles son los datos del problema y además si es que hay cosas que no sean relevantes o si hay cosas que yo puedo aportar como datos. ¿Ya? A veces, por ejemplo, en problemas geométricos nos dicen el volumen de un cilindro. ¿Ya?
¿Y yo qué puedo aportar con eso, con esa información? Yo puedo aportar que me sé la fórmula del volumen del cilindro. ¿Sí? Entonces, y sé, por ejemplo, que hay una relación ahí. Si el problema se trata de construir la etiqueta de un tarro, yo sé que si desarmo el cilindro, voy a tener las dimensiones de la etiqueta en términos del perímetro de la base y la altura. ¿Ya? Entonces, son datos que no están en el problema, pero que, de acuerdo al contexto, cómo se plantea el problema y mis conocimientos, yo los puedo aportar. Y son datos relevantes. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, una vez que tengo los datos, identificadas las variables, ahora vinculo estas dos. ¿Cómo? Estableciendo relaciones entre ellos. ¿Ya? Puedo plantear ecuaciones usando lo que me da el problema, usando mis variables y usando la información que yo puedo aportar al problema también. ¿Ya? No toda la información está contenida en el problema. ¿Sí? Luego, resolver las ecuaciones. Porque en el paso anterior planteo ecuaciones y ahora tengo que resolverlas. Aquí interviene la axiomática. ¿Sí? La axiomática y todas las reglas algebraicas que nosotros conocemos y que vamos a conocer también. ¿Ya? Luego de resolver las ecuaciones, ¿qué sería para usted el siguiente paso? La conclusión o el resultado. ¿Ya? ¿Ya? Y el resultado sería la solución de la ecuación. O sea, la composición de ambas ecuaciones, porque tendríamos que hacer dos. Estamos pensando que esta es una estrategia general. Podríamos tener una ecuación, dos ecuaciones o 100 ecuaciones, ¿ya? Da lo mismo la cantidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago con las soluciones de la ecuación? Paula Pinto, ¿puede hablar? La solución sería la respuesta a la pregunta que da el problema. No sé si lo expliqué bien. Lo dijo clarísimo, entendí cada una de sus palabras. Perfecto. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? La solución sería la respuesta a la pregunta del problema. Claro, esa sería la solución al problema. Pero, ¿será la solución de la ecuación? Fernanda Ponce en el chat dice, hay que demostrar. ¿Demostrar con los axiomas, Fernanda? Ya, no, en esta parte, como es más, como el objetivo es responder al problema, los axiomas nos van a fundamentar la resolución de la ecuación, ¿ya? Pero ya lo estamos dejando un poquito de lado esta fundamentación, ¿ya? Sí, tenemos que estar conscientes de que estamos operando con números reales, que estamos usando la axiomática, pero en la resolución de problemas no va a ser tan fuerte el uso de los axiomas como el uso de otras propiedades de los números reales. Por ejemplo, de orden, por ejemplo, de aplicación de productos notables, etc. ¿Ya? Alonso dice, la respuesta a la variable. Ya, eso no lo entendí, Alonso. Porque respondo preguntas, pero no respondo variables. ¿Ya? Hay una relación entre la respuesta a la pregunta y la variable. Acuérdese, ¿de dónde salía la variable? La variable salía de la pregunta. ¿Sí? La pregunta del problema. ¿Sí? Si resuelvo la ecuación, obtengo una solución. Y lo que yo estoy diciendo es que esta solución no necesariamente es la solución del problema. No es lo que responde a mi pregunta. ¿Ya? Sino que tengo que decidir, porque podría tener varias soluciones esto. ¿Sí? Entonces, de estas soluciones, ¿alguna de ellas responderá a mi pregunta? Entonces, luego de resolver, tengo que decidir.
decidir si la solución cumple o no con la condición de mi problema. ¿Ya? ¿Cuáles son soluciones? ¿Ya? Oh. Y finalmente, una vez que ya tengo la solución algebraica que pasa por el filtro del problema o por la decisión, respondo a la pregunta del problema. Si me preguntaron cuánto tiempo demoran ambas bombas trabajando juntas en llenar el estanque, tengo que responder a esa pregunta. ¿Ya? La respuesta no puede ser x igual a 7, porque esto no responde nada. Tengo que decir, ambas bombas trabajando juntas se demoran 7, ¿qué? Días, horas, meses, años, ¿ya? Dependiendo de cómo haya definido la variable. Por eso es importante identificar correctamente las variables. ¿Ya? Si yo digo x es tiempo, ¿qué unidad de medida estoy usando? ¿Cómo respondo si me resulta que x es igual a 7? ¿Qué significa ese 7? Recuerda que está resolviendo un problema en un contexto dado, por lo tanto, la respuesta también tiene que ser contextualizada. ¿Ya? Si el tiempo está medido en horas, entonces estas x serán 7 horas. ¿Se entiende? A veces no se toma mucho el peso a la identificación o la definición de las variables, ¿ya? Pero una mala definición de las variables le va a llevar a que de aquí para abajo cometa algún error, eventualmente, ¿ya? Hasta ahí. ¿Algún problema? ¿Alguna duda? ¿O algo que quieran comentar? Muy bien. Primer paso, comprender el problema. ¿Se entiende de qué se trata el problema? ¿Se entiende cuáles son los datos? Vamos a hacer los dos pasos iniciales, ¿ya? Ya habíamos entendido el problema, comprendemos el problema, ahora identifiquemos cuáles son los datos. ¿Cuáles serían los datos? Bomba 1, ¿Ya? o sea, yo por lo menos lo escribí así, bomba 1 igual 7 horas, ¿Ya? bomba 2 igual 8 horas, la bomba 1 más la bomba 2 igual a X horas. Ya, ojo con eso, mire. Bomba 1 más bomba 2 igual X horas. X horas. Está planteando una relación de igualdad entre algo que a lo mejor nunca puede ser igual. ¿Ya? Eso también es importante. De repente, en algún problema nos quedaría, por ejemplo, D igual a X, en donde la D está midiendo distancia y la X está midiendo, no sé, gramos. Entonces, ¿cómo interpreto esta igualdad que estoy planteando? Eso también me sirve para poder plantear las ecuaciones. No puedo decir que 3 kilómetros es igual a 5 gramos. ¿Ya? Entonces, ojo con la definición de las variables, ¿ya? Y las relaciones que planteamos. Mire, yo le propongo esto. Propongo desde el mismo enunciado identificar. Ya, tengo una bomba que trabaja y llena el estanque en 7 horas. Lo mismo que usted había pensado como bomba 1 igual 7 horas. ¿Ya? Pero ojo, esto es un objeto y esto es tiempo. Y luego dice, la otra bomba lo hace en 8 horas. Estoy identificando la información, cuáles son los datos que vienen del problema. Y también parte de la pregunta, tienen que trabajar ambas bombas juntas. También es parte de lo que tengo que utilizar. Ya, perfecto. Conozco el problema, sé de qué se trata, puedo identificar cuál es la información relevante de la que no es relevante. Ahora defino las variables, o identifico las variables. Fíjese cómo defino mi variable. Sea X es mi variable, el número de horas
que tarda el estanque en llenarse cuando trabajan ambas bombas juntas. Así de preciso. ¿Ya? Si digo sea X el número de horas, ya, ¿horas de qué? ¿De la bomba 1, de la bomba 2? ¿Qué? ¿Ya? No, defino de manera precisa cuánto y qué es mi variable. Sea B, esto no es variable, no estaba dentro de lo que identifico como dato, pero lo incorporo, porque sé que el estanque tiene un volumen específico. No me lo dan, pero yo lo puedo asumir con cierta constante. ¿Ya? Sea B el volumen total del estanque. Este es fijo en todo el problema. Entonces, como bien decía ahí su compañera, la bomba 1 en una hora realiza un llenado de 1/7 del estanque o del volumen del estanque. Y en X horas hará X séptimos del volumen del estanque. ¿Cierto? De modo que si X es igual a 7 horas, ¿sí? La bomba 1 habrá hecho 7/7 del volumen, trabajando sola. En el caso de la bomba 2, en una hora llena 1/8 del estanque y por tanto en X horas llenará X octavos del mismo estanque. ¿Ya? Aquí tengo la identificación de mis variables y parte de las relaciones entre ellas. ¿Cuál es el siguiente paso? Plantear ecuaciones, ¿cierto? Relaciones. Como se busca completar el volumen del trabajo con ambas bombas juntas, entonces tengo que sumar la producción de la bomba 1 con la producción de la bomba 2. La bomba 1 produce X séptimos del estanque por cada hora trabajada. Y la bomba 2 produce X octavos del estanque por cada hora trabajada. ¿Sí? Entonces, lo que representa aquí esta suma es la suma de las producciones de ambas bombas juntas, trabajando X cantidad de horas. Si esto lo sumo, y como me interesa que se llene el estanque, ¿ya? Este volumen de acá tendrá que ser igual al volumen total del estanque para cierto número de horas trabajadas. ¿Sí? Y aquí tengo mi ecuación por resolver. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O hay alguna duda? Todo bien, perfecto, Maite. ¿Alguien? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Que escriba o active su micrófono. Luego de establecer relaciones, resuelvo la ecuación. Esta es la ecuación que planteé. Y bueno, resuelvo, esto es equivalente, ¿cierto? Porque asumo que el volumen del estanque es distinto de 0 y como este volumen es un número real, existe el inverso multiplicativo, que es un número real también, multiplico por el inverso multiplicativo de él, aplico la propiedad de la distribución, ¿cierto? Se genera el neutro en la multiplicación al multiplicar un número con su inverso, ¿ya? Y simplemente obtengo una relación más fácil entre la variable y los datos. Entonces, 15x sobre 56 es igual a 1. De aquí me interesa el valor de x. Entonces x es 56 quinceavos medido en hora. ¿Por qué aparece esto aquí en rojo? Porque, si nos devolvemos, habíamos definido nuestra variable en horas. ¿Ya? Entonces el número que obtenga va a estar medido en horas. ¿Ya? Y esto es aproximadamente 3 horas y 44 minutos. Tengo la solución de la ecuación. A ver, Benjamín dice, profe, llegué casi al mismo resultado, pero con un método súper raro y sin axiomas.
Ya, bueno, explícanos, ¿cuál es tu método, Benjamín? ¿Puedes subir a la primera cuando dibujó como el estanque? Esa. ¿Ya? Ya le hice como al principio, así como para tener algo, que calculé cuánto se demoraba cada uno en llenar su mitad. Tu mitad, coma, ¿Cuánto se demora cada una en llenar la mitad del estanque? ¿ya? ¿Cuánto La se demora primera la bomba A? se demora 3,5 horas ¿Ya? ¿Sí? y la segunda se demora 4 horas. ¿Ya? Y como ambas trabajan juntas, quise promediar cuántas se demoraban las dos en llenar su mitad. Y como ambas trabajan juntas, se hacía llenar el estanque. Así que promedié el 4 con el 3,5 y me daba 3,75 horas. Y si esos 75 los paso a minutos, me quedaba 3 45 horas y minutos. 45 minutos. Pero le queda exacto 3,75. O ¿Sí? sea, quedaban 45 minutos el Sí, pero 0,75. 45 minutos exactos. Sí, Sí. Ya, la respuesta que tengo yo, claro, efectivamente es muy parecida, pero sí. no es exacto. Sí, no es exacto, por eso le queda como parecido. Ya, ¿y tú podrías explicar por qué son diferentes las dos soluciones? Porque no está bien justificada la información, no es tan exacto. Pero ojo, no es que no esté justificado a través de los axiomas, ¿ya? Ojo con eso. Lo que ocurre ahí es que la relación entre el llenado de una y la de otra está un poco extraña, ¿ya? Porque Sí. cuando trabajan juntas, aportan en el mismo tiempo distintos flujos de agua, ¿ya? Y no es que una bomba llene su mitad y la otra bomba llene su otra mitad después, ¿ya? Es como, abro la llave A, la bomba A, No sé, en por eso lo 3,5. había promediado, porque trabajaban como juntos. Ya, sí, sí. No, creo que aquí hay un error que podría conducirnos a Sí, algo un poco peor, ¿ya? ¿Sí? sí, igual lo había hecho así como la rápida, pero quería decirle como lo había intentado. Ya, no, perfecto, pero está bien porque significa que hay otra estrategia. Ahora, lo que yo le digo no significa que sea la única estrategia. Siempre para resolver un problema podemos tener varias formas de hacerlo, ¿ya? Solamente hay que tener cuidado de estar seguro de que lo que estamos haciendo va a conducirnos a la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Sí, gracias, profe. Ya. Entonces, estábamos resolviendo una ecuación y tenemos 3 horas con 44 minutos. Ahora tenemos que responder. Bueno, discriminar las soluciones y poder dar la respuesta. Este tiempo que obtuvimos aquí, ¿es un tiempo válido? Podríamos haber obtenido, no sé, menos 1,5 horas. Imagínense si llegamos a esa respuesta, ¿ya? Ese tiempo no es un tiempo válido en el contexto del problema. Por lo tanto, tenemos que desecharla como solución, ¿ya? Lo que nosotros obtuvimos, 3 horas y 44 minutos aproximadamente, ¿ya? Sí es un tiempo válido para, para el contexto del problema. Por lo tanto, respondemos con ese tiempo, con ese valor de la variable. Las bombas, trabajando juntas, demoran 3 horas y 44 minutos aproximadamente en llenar el estanque. ¿Sí? Simple. Simples pasos. Segundo ejemplo. Una visión un poquito más sintética o más resumida de estas fases en la resolución del problema. Tenemos otro problema. Dice, 4 estudiantes deciden vivir solos en un departamento y repartir en partes iguales el arriendo mensual. Sin embargo, encuentran que si aumentan en 2 el número de estudiantes, su cuota mensual se reduce en 5.000 pesos. ¿Cuál es el costo del arriendo? Ya, vamos a aplicar los mismos pasos, la misma estrategia,
en otro problema. Primera fase, comprender el problema. ¿Lo entendió? ¿Sabe de qué se trata? ¿O lo necesita leer de nuevo? De nuevo. No, por fin. De nuevo, ya, ok. ¿Alguien dijo, profe, con voz de No, angustia? era para que se devolviera. Eso es devolverse, ¿cierto? Ahí. Ya, 4 estudiantes se van a ir a vivir solos, se emancipan. Y tienen que pagar arriendo, obviamente. El arriendo lo dividen en partes iguales, cada uno paga su parte. Pero se dan cuenta de que si llegan 2 compañeros más a vivir, la plata que tienen que pagar es 5.000 pesos menos que si viviesen solamente ellos 4. ¿Se entiende ahora el problema? La pregunta es, ¿cuánto cuesta el arriendo del departamento? Yo le dije, en la pregunta hay también un indicio de cuál va a ser mi variable. Estoy buscando el costo del arriendo del departamento. Entonces, sería lógico definir una variable así. Ya. ¿Comprendió el problema? Perfecto. ¿Cuáles son los datos? Ya, hay 4 estudiantes inicialmente, luego hay 6 estudiantes, porque dice que llegan 2, y la cuota es igual para todos en cualquiera de los dos casos, 4 estudiantes o 6 estudiantes. ¿Ya? Podríamos decir aquí que la cuota igual o con 6 estudiantes la cuota se rebaja en 5.000 pesos. ¿Ya? También sería parte de los datos del problema. ¿Cómo defino mi variable? Bueno, en la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el costo del arriendo? Y defino la variable así, sea X el valor del arriendo. ¿Ya? No lo defino por cuota, no lo defino por estudiante, lo defino por la pregunta que me están haciendo. Planteo las relaciones entre los datos y mis variables. ¿Ya? ¿Cuánto paga inicialmente cada estudiante? 1/4 del valor del arriendo. Cuando llegan 2 más, significa que hay 6 estudiantes, como la cuota se reparte, o sea, como el valor del arriendo se reparte en partes iguales, ahora cada uno paga 1/6 del valor del arriendo. ¿Sí? Lo que corresponde a una cuota reducida de la cuota original en 5.000 pesos. ¿Qué significa esto? Que la cuota, si es que son 6, estoy poniendo ahora la resolución. Si es que son 6, la cuota original se disminuye en 5.000 pesos. Y resuelvo aquí esta ecuación. ¿Sí? Obtengo mi valor de la variable igual a 60.000. Ahora discrimino. La solución que obtuve, los 60.000, ¿corresponde a un valor posible de arriendo? Sí, sí lo es. Entonces luego respondo. El arriendo mensual es de 60.000 pesos. Listo. Qué barato. Sí, es muy barato. Bueno, son piezas chiquititas. ¿Ya? Vámonos. ¿Para dónde, Maite? ¿Te dice a ese alojamiento? Ya. Bueno, una situación ficticia. Ok. Seguimos. Ejemplo 3. También una situación ficticia. Mire, en el curso de matemática, la primera prueba, el 12% de los estudiantes no resolvió un problema. El 32% de los estudiantes lo resolvió con algunos errores y los 14 estudiantes restantes obtuvieron la solución correcta. ¿Cuántos estudiantes había en esa clase, en ese curso, o que dieron la prueba finalmente? ¿Comprende el problema? ¿Comprende el problema? ¿Se entiende de qué se trata? Hay un curso, hay un porcentaje que lo hizo, que no lo hizo,
hay otro porcentaje que lo hizo más o menos, y hay un 14% que, o sea, no por ciento, sino que 14 estudiantes que lo hizo bien, ¿ya? Este dibujito es lo que dijo, pucha, no sé quién, más te parece, al principio, cuando dibujaba las bombas, ¿no? Sí. Dijo, ya, yo hago un dibujito, hago un mono y represento esta cuestión para verlo, para visualizar. Ya, aquí tenemos un dibujito, el dibujito de Mike. ¿Nos ayuda? Sí, nos ayuda un montón. ¿Por qué? Porque sabemos, o de aquí, por ejemplo, podemos distinguir que este 14 es lo que le falta al 12 más el 32 para completar el 100%. ¿Cierto? Muy bien. Eso además significa que comprendemos nuestro problema. ¿Cuál sería la variable involucrada? ¿Cómo define la variable? Fernanda dice, ¿los 14 estudiantes los puedo dejar como el 56%? Sí, puedo dejarlo como el 56%. Es válido. ¿Qué variable identifica y cómo la define? Javiera, si estás hablando, estás con el micrófono apagado. Me acabo de dar cuenta. Profe, no podemos, ya tenemos una relación de que los 14 estudiantes, el 56% del curso, ¿no? ¿Sí? Con esa información podemos tal vez sumar los porcentajes y así tener, o sea, poder hacer una relación para obtener la cantidad de alumnos, ¿no? Sí, ok, Javiera. Pero eso sería ya en la resolución. Por ahora, pensemos o preocupémonos de definir correctamente la variable, ¿ya? Tu estrategia sería la estrategia para plantear la ecuación o la relación. Perfecto, Sí. está bien. Pero el paso previo es decir cuál es la variable. Fernanda en el chat dice cantidad de estudiantes, y ahí yo lo escribo. Y después dice, o cantidad en porcentaje. Bueno, no sé, pues decídase. Diego dice, la cantidad de estudiantes de la clase. ¿Qué le parece mejor? Lo que dice Diego. Ah, ya. Fernanda la convencieron. Vea la pregunta. ¿Cuántos estudiantes había en la clase? Entonces así o algo parecido defino la variable. Sea X la cantidad de estudiantes de la clase. ¿Por qué no me parece tan bien esto? Porque la cantidad de estudiantes, ¿de qué? ¿De la clase completa? ¿Que lo hicieron bien? ¿Que lo hicieron más o menos? ¿O que no respondieron? ¿Ya? Entonces hay que ser más preciso. ¿Estamos? Ya. 12% se anota así. 32% se anota así. Como es el 12% de la clase, es 12% por X, que no resolvieron el problema. Ese es un dato. 32% de X con algunos errores. Perfecto, otro dato. 14 no resolvieron el problema. Es el otro dato. Luego tenemos la siguiente ecuación. Y aquí fíjese, vamos a hacer lo que usted decía, de dejar el 56%. Sumo los que respondieron, los que no respondieron, perdón, los que respondieron con algún problema, los que respondieron bien, y eso me tiene que dar ¿cuánto? Me tiene que dar el total del curso, ¿cierto? Si este 14 lo hubiese expresado como 56%, tendría que haberlo puesto por X,
o tendría que haber puesto solamente 56%, o cómo sería la ecuación si es que este 14 lo considero como el 56% de X. Y yo creo que debería ser por X igual porque de momento no se sabe el porcentaje total de los alumnos. Ya, a ver, Diego, tú dirías que la ecuación quedaría 12% de X más 32% de X más 56% de X. ¿Así? ¿Y es igual a cuánto? ¿A X? ¿Qué pondríamos aquí, al lado derecho? Lo que pasa, dice Diego en el chat, es que ahí estamos sumando puros porcentajes. Sí, pues, ¿sí? Entonces tendría que igualarse a 100%, ¿no? Igual a 100%. 100% es así, 100%. O sea, igual a 1. A ver, vean por favor lo que dice Fernanda Ponce en el chat. Dice, ¿serían 25 estudiantes? No sé, todavía no resuelvo. Ah, sí, pues aquí dice 25 estudiantes. Sí, son 25 estudiantes. Ya, lo resolví como x igual a 100, 15 igual a 56%. Ay, changos, no sé cómo. Y después lo resolví por regla de 3. Y 15%, no entiendo, Fernanda. Y después pasé el 100 multiplicando. Ya pasó multiplicando, perfecto. Ya. Ya, creo entenderle. Cuando considera esta relación, o que el 14%, o sea, perdón, los 14 estudiantes equivalen al 56% del curso, ¿ya? Simplemente basta con que diga que esos 14 estudiantes son el 56% del curso, y ahí tiene la relación, ¿ya? Y los otros son datos que le permiten decir cuánto vale el 14%. O sea, perdón, cuántos son 14 en términos del porcentaje, ¿ya? Los 14 sí serían el 56%. Entonces solo basta esta relación, ¿ya? Y de aquí, fíjese que obtiene esta misma igualdad, ¿ya? Porque sería 56 por X igual a 14%, o sea, 1400, ¿ya? Y aquí, claro, X vale 25. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Ya, muy bien. Entonces, como el 25 es un valor posible de estudiantes, respondo con que hay 25 estudiantes en el curso. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? ¿puede volver un poquito al ejercicio anterior, el de la cuota de arriendos, que me quedó algo como inquietándome y A ver, no, ¿por qué no, era tan pero barato? a donde está escrito el ejercicio? Ya, ahí. Em, no, ya, puede seguir. Había leído algo mal. Ah, ya. Gracias por autorizarme a seguir. Ah, me pasé. Me pasé, pues. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Hasta este problema? ¿No? Profe, sí. Sí.
Es que... Ay, sí. Me había salido el Zoom. No entendí la última parte, donde dice de dónde, coma, 56x, que justo fui al baño. Ah, ya, ok. Voy a borrar. Voy a borrar eso de ahí, ya. A ver, a lo mejor te perdiste la explicación de dónde aparece eso. ¿Ya? Lo voy a decir nuevamente. Si sumas estos porcentajes, perdón, ahí está, el 12% más el 32% te da un 44%. ¿Sí? Estos 44% están entre esos dos grupos. Entonces hay 14 personas que forman el 56% del grupo del curso. Entonces establezco esta relación, que 14 personas corresponde al 56% del curso. ¿Ya? Y eso se establece aquí, en la parte derecha. 56 sobre 100 por X, es decir, el 56% del total del curso son 14 personas. Y de aquí despejo X. ¿Ya? Eso por una parte. Si es que usamos el hecho de que 56% equivale a los 14. Si no, en la resolución que está propuesta aquí en la diapo, es decir, sumo un porcentaje, los 12%, sumo el otro porcentaje, bueno, que corresponde a los que resolvieron con algún error, y sumo el resto que respondió bien. Y todo esto en conjunto, tiene que ser la cantidad total de estudiantes del curso. Entonces, tiene que ser X. ¿Ya? Para pasar de esta línea a esta línea, hay algunos pasos. Por ejemplo, sumar fracciones de igual denominador, ¿ya? Es decir, sumo 12 y 32, son 44 sobre 100 por X, y ¿qué diría usted? Paso restando el X, ¿cierto? Pero no, como el X es un número real, tiene inverso aditivo, entonces sumo su inverso aditivo de X, ¿sí? Y me queda aquí menos X, y sumo el inverso aditivo de 14, entonces me queda menos 14. ¿Ya? Al sumar estas dos, me queda menos 56 sobre 100 por X, y igual a menos 14. ¿Ya? ¿De dónde obtiene esa igualdad? ¿Ya? Y de ahí, al dividir, obtiene que X vale 25. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahí Ya. está claro. Gracias. Clarísimo. Ok. Otro ejercicio, y esto nos queda para usted. Tenemos 8 minutos completos para poder resolver esto, y se lo encomiendo a usted. ¿Ya? Hágales. Antigüedades, cilindros o un cilindro. ¿Ya? Elija uno, lo resuelve y nos cuenta cómo le fue, cómo definió las variables, cuáles son los datos que identificó y cuáles son las respuestas a las que llegó. Yo tengo lápiz, José Miguel, por si necesita, yo le puedo prestar uno. De ahí a Pablo también le puede prestar otro lápiz. Como su pared, Pablo. Profe, una consulta. Franco, dígame. Estaría bien decir, ya por ejemplo, si en el ejercicio de las antigüedades, que si quisiera hacerlo con un porcentaje, ya 225.000 sería como mi 100%, y un beneficio del 40% más sería como mi 140%. Claro, claro.
Ok, gracias. Si calculo el 40% de los 225 y si lo agrego, va a ser el precio de venta. ¿Ya? El precio de venta es el precio de compra más más la ganancia. No entiendo la pregunta de Sebastián Ramos. ¿Por qué Jambe? ¿Dónde dice Jambe? Ah, ok. Ya. Nos vamos a sacar de la sala. Profe, Benjamín, ¿a qué se refiere con beneficio? Que beneficio es cuánto gana. mm, ¿Sí? ah, ya. Por ejemplo, si yo compré un lápiz grafito en 100 pesos y José Miguel no tiene lápiz grafito, yo se lo voy a vender en 150 pesos. Voy a ganar 50 pesos, ¿cierto? Sí. Eso es el 50% de lo que a mí me costó. Entonces voy a El recuperar beneficio es del 50%. el beneficio del 50%. Voy a recuperar la plata que invertí y voy a ganar 50 pesos, que corresponde al 50% de lo que invertí. Ah, ya. Gracias, profe. Ese es beneficio. No es muy bueno para los negocios, José Miguel, ¿eh? Mejor le doy el dato del proveedor del lápiz y grafito y se los compra a 100 pesos. O los vende a 120 y me quita el negocio. Ya, ¿cómo le fue? ¿Tiene ahí está, Maite Ramírez tiene la mano levantada. Maite, ¿puede hablar? Sí, es que el primer problema dice, hay dos muebles, compró dos muebles y después los vendió y obtuvo un beneficio del 40%. Pero después dice, ¿cuánto pagó por cada mueble si el primero dejó un beneficio del 25 y el segundo un 50? Pero eso no es 40. Como que no entiendo. No es 40. Lo que ocurre... No ya. entiendo el ejercicio. No entiende el problema. Ya, ¿cuál es el paso cero de resolver un problema? Entender el problema, ¿cierto? Por eso, sí. Por eso no podemos avanzar, no podemos seguir. Muy bien. Ya, piénselo así. Este es el valor de los muebles, son los 225.000 pesos. ¿Sí? Eso fue lo que costaron, los dos muebles. Se ganó un 40%. ¿Sí? Este es el 40% de ganancia. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es este 40%? Es el 40% de los 25, o sea, 225.000, que le da Son 90.000 pesos. 90.000 pesos, ya, 90.000. 90.000. O sea, que tiene un nuevo monto. Perdón, antes de decir eso. Estos 40%, no, ¿qué hice? Ese 40%
tiene una parte que es del mueble A o del primer mueble y otra parte que es del mueble B. La ganancia que dejó el mueble A, bueno, también va a tener un costo el mueble A y un costo el mueble B. ¿Cierto? Ujú. ¿Sí? La ganancia que deja el mueble A, ahí está. Es un 25%. Ya. Y la ganancia que deja el mueble B es un 50%. El dibujito, Maite, usted misma lo dijo. Haga el dibujito, ahí lo veo, ahí lo entiendo. Sí, sí, por eso ahora viendo el dibujo lo comprendo perfectamente. Ya, genial, genial. Gracias, Entonces, gracias. a mí este problema me huele a un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque se pregunta cuánto pagó por cada mueble. Entonces necesito definir dos variables, sea X o A o B o la letra que quiera. ¿Qué? ¿Cómo defino la primera variable? O una de las variables. X, o sea X, el valor de compra del mueble A o el primer mueble. ¿Ya? Y sea Y el valor de compra del segundo mueble. ¿Ya? Entonces, ¿qué sé de estos dos muebles? Bueno, que si compré en X el mueble A y en Y el mueble B, en total gasté 225.000 pesos. X más Y es 225.000 pesos. ¿Sí? Y que si sumo el 25% de el mueble A con el 50% del mueble B, me da un total de 90.000 pesos, que fue el valor, o sea, el 40% de ganancia. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces tengo un sistema de ecuaciones. Eso me formó un sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Ya, estamos en la hora. Si no hay preguntas, quedamos aquí. Espero que haya entendido la estrategia general de abordar cierto tipo de problemas, lo importante que es definir las variables, definirlas correctamente, plantear correctamente el problema, pero de partida es comprender la situación, ¿ya? Y responder de acuerdo a lo que se esté preguntando. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No. Ya, perfecto. Gracias, Sebastián. Ya. Muy bien. Quedamos aquí entonces. Nos vemos el próximo lunes. Mucho ánimo. Vamos a intentar dejarle la evaluación formativa durante el fin de semana, o hoy día más tardar, para que la pueda resolver tranquilamente, ¿ya? Recuerde que evaluación formativa significa solo para que usted aprenda, no es con nota, no se presione, dé todo lo mejor de usted, ¿ya? Pero hágalo a conciencia. Ya. Muy bien. Disculpe, profe, ¿qué dijo ahí al final? Dije muy bien al final. No, antes del final. Ah, antes del final. Entonces dije hágalo a conciencia. ¿Hay una evaluación, profesor? Es que no alcancé a escuchar bien eso. Ah, quiere todo lo último que dije, ya. Sí, hay una evaluación. De hecho, ¿quién? Dylan fue quien dijo, profesor, por favor, necesitamos que nos haga una prueba. Por culpa de Dylan. Por culpa de Dylan, pues ve. Y cuando lo conversamos con el profesor José Luis, que coordina el curso, y claro, accedió y es una cosa muy necesaria, que ustedes vayan midiendo cómo avanzan y qué tan, si es que avanzan o no en realidad. ¿Será en grupos? No, es individual, no le tenga miedo a las pruebas, y de ahí es que le quiero bajar la ansiedad. Es una prueba formativa. ¿Qué significa esto? Que lo va a hacer sin perseguir una nota,
sino que solamente para saber si está o no pensando correctamente lo que queremos que piense. ¿Ya? Ok, profe, gracias. Ya. Muy bien. Ahora, Estamos listos. Chao, Que profe. estén muy bien. Buen fin de semana. Descansen. Chao, profe. Chao, profe, Estudien, gracias. chao. Dylan está con la mano levantada. Gracias por la clase, profe. ¿Quién quedó? Dylan. Profe, Ah, igual Dylan, fin perdón. de- Profesor, quiero No le preguntar dije algo. profe. a defenderse. Dylan. Vamos, yo voy a parar la clase. No, sino con respecto a eso. ¿Va a traer hasta los contenidos de la clase del día de hoy? Va a ser demostraciones solamente. Demostraciones con la Ya, axiomática. demostraciones. ¿Ya? Profe, ahora que está grabando, ¿puedo mandar un saludo? Sí, po, pero voy a detener la grabación. Ah, bueno, ya. Ya, no mandes No, saludos. Sebastián ¿A Ramos, es que me honra su presencia. Sebastián Ramos. ¿Qué ¿Sí? habla? Sí, profe, es que nos lo cambiaron de paralelo en otra clase. Y nos abandonó en álgebra y Sí. Sí, me cambiaron. estoy- Ah, está bien. es un Bueno, crack, profe. Ojito con ese crack. voy a Sí, pedir, verdad. podemos El pedir que lo futuro, el cambien de futuro nuevo, esta ¿no? clase. ¿Cómo dijo? Podemos pedir que lo cambien de nuevo, que lo devuelvan de paralelo. Sí puede. ¿En serio se puede? No, era broma. Ah, ya. Ya, que Ya, estén está bien. Bueno, eso, profe. Ya, Gracias por